Queremos dar inicio a este tiempo de meditación de la palabra y en este mes de la familia estaremos tocando hoy el tema ¿por qué debemos honrar a nuestros padres? Quisiera empezar por hacer una breve referencia histórica a lo que es el Día de la Madre y el Día del Padre. Respecto al Día de la Madre, hay quienes dicen que las referencias más antiguas de una celebración semejante a la que nosotros conocemos datan del Imperio griego, cuando se le rendía honores a la diosa Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades. Ya en el siglo XVII, en la Inglaterra antigua, había un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen María, que se denominaba Domingo de las Madres. Fue en los Estados Unidos que en el año 1908, la activista Anne-Marie Jarvis, inspirada en la memoria de su madre y su gran labor, luchó por instituir un día que honrase la figura materna. Anne-Marie, dentro de sus legislaciones para formalizar el día, propuso la fecha del segundo domingo de mayo. Y desde hace casi 100 años, en el Perú, se da honor a todas las mamás el segundo domingo de mayo. Su imposición surgió de un grupo de estudiantes sanmarquinos que reclamaron un día para sus progenitoras, tal como se había establecido ya en Norteamérica. Con relación al Día del Padre, William Dodd, un veterano de la guerra civil en los Estados Unidos, quedó viudo al fallecer su esposa, dando a luz a su sexto hijo. Al quedarse solo y sin apoyo, él asumió la tarea de cuidar y educar a sus 6 hijos en una granja al este del estado de Washington. Y fue justamente una de sus hijas, Samora, que se llamaba Samora Smart, que vio en su padre un hombre valeroso, cariñoso y desinteresado. En el año 1909, ella propuso que se celebrara también el Día del Padre. Y justamente sugirió ella que sea el 5 de junio la fecha para celebrarlo, porque coincidía con el onomástico de su padre. Sin embargo, esto no recibió mucho apoyo de parte de la comunidad. Pero en 1915, el proyecto seguía todavía firme y se sugirió que cada familia celebrara el Día del Padre en la fecha que mejor lo vea conveniente. Fue recién en 1966, durante el gobierno del presidente Lyndon Johnson, que se oficializó el tercer domingo del mes de junio para brindar un homenaje a los padres. A partir de ese instante, la celebración se extendió rápidamente por Europa, por América Latina, Asia y África. En nuestro país, justamente el tercer domingo de junio es el día de la celebración del Día del Padre. Ahora, respecto a la celebración del Día de la Madre y el Día del Padre, en la actualidad, podríamos decir que ha cambiado mucho de cómo fue al principio. Al inicio, tanto uno como otro eran días principalmente familiares, no tanto comerciales. Pero no obstante, con el paso de los años, las tiendas comerciales empezaron a sacar partido del tema. Empezaron a promover y vender productos especialmente dirigidos a la mamá y también al papá. Lo que llamó la atención de muchos hijos, que agradecidos ellos por todo lo que habían recibido de parte de sus padres, encontraron allí una forma de expresar el afecto a sus madres y también a sus padres por medio de un regalito, por medio de un presente significativo. Antes de la pandemia, nosotros en el Perú estábamos muy acostumbrados a poder celebrar el Día de la Madre o el Día del Padre con un almuerzo familiar. Tradición que esperamos no desaparezca y que más bien esperamos que vuelva muy pronto. Ahora, como decía al principio, hoy estaremos compartiendo juntos como familia, Marlene y yo, el tema ¿por qué debemos honrar a nuestros padres? Y lo dejo con ella para esta primera parte de la meditación. Antes que nada, un feliz día a todas las mamás también de mi parte.
Gracias al Señor por, por esta hermosa bendición que nos regaló, y que con la ayuda de Él cada día podemos hacerlo con gozo, con las fuerzas que vienen de lo alto. Muy bien, creo que para empezar tendríamos que responder primero algo importante. El texto que queríamos leer se encuentra en Éxodo 20:12 y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y si recordamos, esto está en medio de los 10 mandamientos, las tablas de la ley que el Señor le entrega a Moisés. La primera, no tener dioses aparte del Señor verdadero, no hacer imágenes que luego sean objetos de adoración, no jurar o tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo para el Señor. Y en el quinto lugar, honrar a los padres. Y la pregunta sería, ¿por qué entonces? ¿Por qué insertar las relaciones familiares en medio de los 10 mandamientos? Ahora, es interesante observar algo, que cuando Dios nos da sus leyes, leyes buenas, leyes adecuadas, leyes que son beneficiosas para nosotros, Él tiene que ayudarnos a aplicarlas en nuestras vidas, porque de nada sirve que solamente nosotros las escuchemos, las apreciemos y digamos qué lindas que son, pero no las llevemos a cabo, no las ejecutemos en nuestras vidas. Las leyes fueron dadas para que nosotros las cumplamos, ¿verdad? Para que las cumplamos. Y deben tener entonces un espacio en nuestras vidas donde estas puedan ser en prácticas en todas las áreas de nuestra vida. Las leyes de Dios deben ser puestas en práctica. Pero hay una área de nuestra vida que es muy importante, y ese es el hogar, la familia. ¿Por qué? Porque allí es el taller de todo ser humano. Allí en el hogar es donde se van forjando, donde se van formando a los hombres y las mujeres que más adelante se levantarán, ¿verdad? Para seguir adelante con el país, con el propósito que Dios les ha encomendado. Miren ustedes que las primeras leyes mencionadas son mandatos estrictamente para honrar a Dios, pero luego siguen los mandatos para nuestro prójimo, ¿no? Y justo se inicia con la madre, y luego sigue otras personas importantes ahí mencionadas. ¿Por qué? Porque los prójimos más cercanos son ellos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, ¿no? Nuestros hijos son nuestros próximos más cercanos, y necesitamos nosotros evidenciar que esa ley de Dios ha permeado toda nuestra vida de tal manera que se refleja en la forma también como nosotros podemos honrar a los padres que Dios nos ha dado. Ahora, es interesante nuevamente, es una segunda cosa, ver que en el pueblo judío solo Dios podía ser más importante que la familia. Para el judío, lo familiar no podía estar lejos de lo espiritual. Y no podía estar lejos de nada de la vida. Lo espiritual estaba inmerso en todas las áreas de su vida, ¿no? Para ellos, para los judíos, Jehová era la vida. Pensar poco en Dios, decían, pensar poco en Dios era como no pensar en absoluto. Dios tenía que estar en todo, para todo, en el aspecto personal, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral y comunitario, en el aspecto nacional. En todas las áreas intervenía el Señor, ¿no? De tal manera que en esta área específica, el judío sabía que Dios era el autor de la familia. Y creo que eso es algo que también nosotros reconocemos, ya lo vimos la semana pasada, lo vamos a ir escuchando a lo largo de este mes, que es el mes de la familia, ¿no? Y la palabra de Dios lo dice. Dios es el autor de la familia. Y aunque la familia está en crisis por las diferentes circunstancias por las cuales se enfrenta en este tiempo, eso no significa que Dios se haya equivocado o que Dios haya dejado de lado, bueno, ya sus propósitos eternos que tuvo para con la familia. No, siempre, siempre fue, es y será una idea excelente, ¿no? Y un medio que Dios usa de suma importancia para que su obrar divino se manifieste
en medio de este mundo. Recordemos la promesa a Abraham. Por ti serán benditas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros cómo hay esa unidad, ¿no? Esa buena mezcla entre lo familiar y lo espiritual, la Biblia lo enfatiza mucho. Lo vemos porque en la Biblia se enfatiza mucho. Y miren ustedes, cuando el pueblo tenía que hacer cosas para el Señor o tenía que cumplir planes del Señor, el Señor decía algo así, más o menos vamos a buscar dos textos en Éxodo 12, que decía, le decía el Señor al pueblo, cuando entren en la tierra que Jehová les dará, y cuando vuestros hijos pregunten, vosotros responderéis. Y le decía lo que tenían que responder. En Josué capítulo 4, el Señor también le dice, pasen ante el arca de Jehová, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, les responderá. Y aquí es que, bueno notar que en el pueblo hebreo, los padres y los hijos acostumbraban a conversar. Es verdad que los tiempos han cambiado, que las situaciones ahora se hacen mucho más difíciles, ¿verdad? Sí, pero creo que cuando uno ve que esto es importante, imprescindible, busca momentos a lo largo del día para seguir cultivando la buena amistad, la buena conversación, no solo superficial, sino profunda, con el hijo, con el cónyuge, con los padres, ¿no? Entonces, en este caso, ellos conversaban mucho, padre e hijo conversaban mucho, las largas caminatas, ¿verdad? Hacía que ellos pudiesen caminar los largos tiempos luego de las comidas, los descansos en conjuntos, mirando el gran paisaje alrededor, hacía que ellos pudiesen conversar mucho. Y recuerden ustedes aquí, en los textos que hemos mencionado, el Señor le estaba diciendo, cuando tus hijos pregunten, estaba afirmando algo, no estaba dejando al azar la cosa. No es que decía, mira, si tus hijos te preguntan, si te preguntan bien, y si no te preguntan tan bien, no te quedas callado, si tú quieres, si no quieres, puede ser, tal vez, quizás, no. El Señor daba por sobreentendido que los hijos iban a preguntar. Cuando tus hijos preguntes, tú les dirás, tú les enseñarás, tú les manifestarás esto o aquello, ¿no? ¿Por qué Dios daba sentado esto? Porque recordemos nosotros que en el Deuteronomio 6, del 4 al 9, el Señor había puesto el gran mandato, lo que llamaban el Shema, ¿verdad? Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y todas estas cosas tú les las enseñarás en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés caminando, cuando estén comiendo. Y describe, ¿no? Que tenía el Padre que hablar de Dios constantemente, ¿no? Porque esa era su razón de vivir, porque ese era su motor para la vida, y podía aplicar en todos los aspectos de su vida las leyes de Dios, ¿no? Entonces, y mientras el Padre iba hablando de Dios y lo relacionaba en todo su diario vivir, ¿qué hacía con sus hijos? Les iba provocando el deseo de la curiosidad, primeramente por saber qué más había hecho Jehová, qué más había sucedido en ese momento que le pasó esto a nuestro pueblo, qué más nos dice el Señor. Y los padres entonces se ocupaban de eso con mucho fervor. Ahora miren, el padre cumplía una triple función, dice, en medio de la familia. El padre cumplía la función de jefe, de educador y de sacerdote. Y aun cuando eran pequeños, él ejercía esa función de enseñanza con los hijos, enseñándole los preceptos de Dios, las costumbres, la historia, ¿no? Y cómo el Señor los había guardado a todo el pueblo, la conducta moral. La mamá era como esa nodriza que estaba ahí cuidando esas necesidades importantes también de los hijos. Pero en la adolescencia, dice, había una división. ¿En qué sentido? Que el padre ya tomaba con mayor ascendencia a los varones para poder afirmarles y enseñarles un oficio para la vida. Y las madres tomaban a las hijas para poder enseñar las labores de la casa y también el oficio de esposa. Entonces, en todo ese contexto, el Señor les iba enseñando a través de la familia sus verdades. Por eso es tan importante este mandato
en medio de la ley del Señor. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿qué se le pide a los hijos que hagan, de acuerdo a este texto y a otros textos más? Porque no solamente este texto está en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, también está en el Nuevo Testamento, reafirmando una verdad que tiene que ser respetada en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos pide entonces a los hijos según este texto? ¿Qué dice allí? Honrar padre y madre. Honrar padre y madre. Ahora, qué interesante es que la palabra aquí sea honrar. Honrar padre y madre. Cuando nosotros estamos hablando de honrar padre y madre, según el original, que es el hebreo en el Antiguo Testamento, el significado es darle peso, reconocer que son personas de importancia para nuestra vida, de puestos de superioridad y de autoridad para nosotros. Significa estimar altamente, reverenciar, enriquecer con valor, dar importancia, ¿no? Eso es lo que significa. Ahora, mucha gente, también en algunos casos nosotros, pensamos que primeramente honrar a los padres es como si fuese un tipo de compensación, ¿no? Un tipo de compensación, como una jubilación que le damos a los padres por todos los años de trabajo que ellos tuvieron hacia nosotros. Nos cambiaron los pañalitos, nos dieron de comer, nos hicieron dormir, nos vistieron, pagaron nuestra educación y muchos de otros deseos que nosotros tuvimos. Y entonces por eso es. Pero recordemos que este mandato que leemos en Éxodo 20, que es donde Dios da las tablas de la ley a Moisés y para el pueblo, fue dado a una generación que estuvo en el desierto por 40 años. Y en el desierto por 40 años, ¿quién fue el que proveyó todas las necesidades de las familias? Según la Biblia, fue Dios mismo. Los padres no preparaban la comida, tenían maná para comer. Y cuando quisieron más, ¿qué más tuvieron, pastor? Codornices. Codornices. Tuvieron codornices para satisfacerlos, ¿no? Los padres no compraban la ropa a los hijos. Dice la Biblia que la ropa crecía con ellos y no se envejecía. Ni siquiera necesitaba ser lavada. Qué bueno, ¿no? Fue esta generación la que oyó ese mandato: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces es bueno notar aquí que el mandato de honrar a los padres no depende de lo que los padres puedan hacer, aunque gracias a Dios, Dios ha puesto en el corazón de cada padre esa responsabilidad de poder proveer para todo tipo de necesidades de sus hijos, ¿verdad? Pero nosotros respetamos a los padres porque a través de ellos el Señor nos dio la vida. Dios los usó como ese instrumento físico, emocional, espiritual, total, para que a través de ellos nosotros pudiésemos llegar a este mundo. Y Dios los puso a nuestro lado y puso a esos padres necesarios para tu vida, para el desarrollo y el crecimiento tuyo, ¿no? Y entonces es bueno recordar esto cuando nosotros estamos viendo lo que significa honrar. Ahora miren ustedes, la relación entre padres e hijos es una relación, como algunos dicen, universal. ¿Y por qué? Porque no todas las personas se casan, no todas las personas llegan a ser padres, pero todos sí somos hijos. Todos sí somos hijos de cajón, todos somos hijos, ¿verdad? Y entonces es importante también resaltar esto. Y como estamos hablando de honra, tenemos que entender algo. Aunque la honra incluye la obediencia, es parte de la honra, es bueno notar algo. Que cuando muchas veces nosotros hablamos de obedecer, ¿no? Obedecer, a veces es simplemente pensar en que obedecer es hacer lo que me están diciendo. Ya está bien, yo concuerdo, me pongo de acuerdo contigo y yo hago lo que tú me dices. O está bien, voy a aceptar tu autoridad y voy a dejarme conducir y guiar por ti, ¿no? Pero no necesariamente cuando sucede esto, yo estoy respetando a la persona. O no necesariamente estoy estimando a la persona, ¿no? Un hijo
puede obedecer a los padres sin tener consideración por ellos. Puede obedecer por miedo, puede obedecer por presión, puede obedecer por obligación. Es verdad, pueden haber ciertos atenuantes, podemos hablar del rol de los padres, pero hoy no nos toca hablar de los padres. Hoy tocó hijos. Y con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño queremos expresar lo que nos corresponde a todos como hijos. Entonces, si queremos volver a enriquecer con otros sinónimos la palabra honrar, ¿qué es lo que Dios puso? Por eso Dios puso primero honrar, porque la obediencia está contenida en eso. Si solo hubiese puesto obediencia, no tendría una manera de evadir algunas cosas. Pero Dios puso la palabra completa, honra, honra. Y la honra trae un significado más amplio. Valorar, considerar altamente, tener en gran estima, trae también el respeto con tus acciones y con tus actitudes. Proverbios también nos dice una manera muy hermosa de poder honrar a nuestros padres. Muchas veces repite, escucha, hijo mío, oye, hijo mío, cada uno de los consejos. Escucha. Honrar es escuchar a tus padres, escucharle en sus deseos, escucharle sus palabras, escucharle sus instrucciones, sus advertencias, ¿no? Escuchar, prestar atención y luego de eso someter nuestra vida a esa autoridad dada por Dios para nuestra vida. Recuerda lo que dice Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La obediencia y la honra que vas aprendiendo en tu casa cuando eres niño te va a servir para honrar a tus autoridades, ¿no? De todo tipo, de toda índole, porque mi querido hijo, cuando tú salgas del cuidado de tus padres, vas a tener que relacionarte, vas a tener otras experiencias en la vida y vas a tener otras autoridades a las cuales tú también rendir honra, rendir obediencia con la mejor actitud. ¿Y sabes qué? El honor genera honor. Sabemos, queridos hijos, que honrar no siempre es fácil. Honrar no siempre es divertido. Y porque a veces los papás cometemos también nuestros errores, ¿verdad? Y lo más terrible de todo eso es que honrar es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Si cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, queridos hijos, tiene como propósito en su vida glorificar a Dios, una de las formas con las cuales tú vas a glorificar a Dios es poder encontrar ese camino adecuado, seguro, para poder honrar también a tus padres, porque eso contribuye a la honra a nuestro Señor. Ahora miren ustedes, la honra cambia a través de la edad, ¿verdad? Hemos visto allí a nuestros preciosos niños de acuarela. Qué ricos, ¿verdad? Qué dan ganas de pasarse por la pantalla ya para churrarlos, ¿no? Cuántas mamás orgullosas viendo a sus hijos hablar allí, cuántas mamás y papás orgullosos al ver a sus hijos cantar. ¿Sí? Que esa edad es riquísima. Y a los 6 años, la honra es muy fácil que brote de los labios de los niños. Son tan hermosos y tan sinceros, ¿no? Para un niño a esa edad de pequeñitos, no les cuesta decir palabras bonitas, mamá, papá, te quiero, papá, ¿no? No les cuesta tocarnos con su manito regordeta, ¿verdad? Y tocarnos y hacernos un cariñito o consolarnos si nos ve llorando. No nos restringe los besos, nos besa, nos abraza constantemente, nos dice que nuestra comida está rica, nos dice que que somos las mejores mamás del mundo y que tú eres el papá más valiente de todos, ¿verdad? Y que nunca se va a casar y que siempre va a estar contigo, ¿no? Eso es lo que sí dicen esos chiquitos de 6 años, ¿verdad? Y es fácil dar honra, y es fácil que uno reciba esa honra con tanta alegría, ¿verdad? Pero cuando van creciendo y ya son adolescentes, a veces eso es como que se quiere restringir un poco. No, mi querido adolescente, no, mi querido joven, por favor. No, tú puedes honrarlo. Puedes honrarlo cuando tú le escuchas con atención, algún tipo de orientación. Cuando al hablarle a tu mamá, no la tratas como cualquier persona, cualquier amiga. Oye, no, es tu mamá, es tu mamita, ¿no?
cuando les ayudas en sus respectivas tareas, cuando le tienes paciencia, cuando te pregunta 200.000 veces, hijita, ¿cómo se hace lo del Zoom? ¿No? A ver, hijito, ven por favor, ayúdame. Ya tú les has explicado con plastilina, con cuadraditos, de todo les has hecho para explicarle. Papito, si tu papito a veces no lo entiende y necesita de ti para que pueda tú hacerlo de la mejor manera. ¿Sabes qué, mi amado hijo? No quiero con eso minorar nuestra responsabilidad como padres, pero sí es bueno que también tú puedas saber estas cosas. Los hijos cuestan, y ya algún día tú lo vas a saber. Los hijos cuestan y cuestan muchas renuncias. A veces los padres no pueden ir a todos los paseos que quisieran, porque tienen que cuidar a los hijos. A veces no se pueden comprar todas las ropas nuevas que quisieran cuando ustedes han estado pequeños o de adolescentes o en la universidad, porque tenían que pagar los estudios, tenían que pagar la universidad, o tenían que comprarle esa zapatilla que quería ponerse para esa reunión. Entonces ella tenía que ir al mercado a comprarse sus zapatitos y al papá también, su camisita, ¿no? Mientras a ti te podías comprar en Zara, ¿verdad? Y a veces han tenido que su- eh, dejar su descanso de lado para escucharte, para esperarte, para no poder dormir. Qué fácil es decir, pero tú ¿por qué no te duermes? Cuando el hijo está hasta la 1, 2, 3 de la mañana y uno no sabe dónde está, porque lo llamas al celular que tú pagas y él no te contesta nunca, y entonces te desespera, porque uno piensa que puede haberle pasado algo, ¿verdad? O o también renuncias a algunas madres solas o algunos padres de no volver a reiniciar una familia. Renuncian al amor del sexo opuesto para quedarse a cuidar a sus hijos, para no imponerle a alguien diferente y renuncian a todo eso por estar con sus hijos. Sí, hay renuncias y a veces es triste escuchar decir, ¿y quién le pidió que renuncie pues? Es triste escuchar eso, porque lo hacen con todo el corazón, por llevar adelante eh, a ese hijo y a esa hija a lo mejor. Porque dime, ¿qué te piden los papás? ¿Qué es lo que realmente piden los papás? Piden que sus hijos vivan bien, piden que sus hijos tengan buenos amigos, ¿verdad? Y que no tengan amigos que vayan a hacerle luego a hacer cosas inadecuadas. ¿Qué te pide? Tener un novio, una novia honorable, con la cual puedas formar una familia estable. ¿Qué te pide? Que te diviertas, pero que te diviertas sanamente, en horarios prudenciales y en lugares correctos. Que estudies y que estudies con responsabilidad, porque al final la carrera que tú has escogido, ¿verdad? Te va a ser útil para tu vida más adelante, ¿no? Que administres tu vida de una manera correcta, que seas responsable con tu trabajo y con las decisiones de tu vida. Y sobre todo, que puedas amar a Dios y puedas temerle con todo tu corazón. Ahora miren ustedes, en el Antiguo Testamento, en los días del Antiguo Testamento, había una sentencia muy fuerte de parte de Dios para aquellos que no obedecían adecuadamente a los padres. Si hablaban mal de los padres, ¿verdad? O se rebelaban ante alguna de las instrucciones que el padre daba, la pena era pena de muerte. Y eso está en Éxodo 21, 15 y 17 y se recuerda en Mateo 15, ¿no? Mientras que aquellos que honraban a los padres eran bendecidos. Eran bendecidos y eso lo dice Jeremías capítulo 35, ¿no? Y miren ustedes algo importante. Una característica de los hombres y las mujeres de los últimos tiempos no solamente va a ser su falta de piedad o de tener una mente retorcida, como dice segunda de Timoteo, perdón, sino también menciona la desobediencia hacia los padres. Y eso es muy notorio, eso es muy notorio. Los postreros días, los días finales, que son los que estamos nosotros viviendo, son las características. Esas son las características, ¿no? Los tiempos son malos y la generación que estamos viviendo, ¿no?, está siendo muy influenciada por gente que engaña, por gente que trastoca la verdad, que quiere pervertir el consejo de Dios, quiere reinventarse definiciones acerca del matrimonio, del hogar y de la familia, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Miren ustedes lo que dice Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres.
Miren ustedes, no, la segunda parte, la honra de los hijos, sus padres. Tener un padre, tener una madre, mis amados, es una honra, es una honra. Oye el consejo de tu padre, escúchalo con atención. ¿Cuántos golpes, cuántos fracasos puedes evitar si puedes escuchar, oír a tus padres? No menosprecies a tu madre, como dice la Biblia. No te avergüences, porque eso trae deshonra y maldición. Creo que en estos tiempos es tiempo de hacer cuentas, de arreglar cuentas. Si hay cosas por las cuales pedir perdón, pide perdón. Si hay cosas que uno tiene que conversar con el Padre, con Dios, hagámoslo prontamente. Y recuperemos el tiempo perdido, viviendo en paz en estos días y para los días futuros. Muy bien, hemos visto por qué Dios quiso insertar entonces el honrar a papá y mamá dentro de los 10 mandamientos. Y acabamos de escuchar también qué es lo que se le pide a los hijos que hagan para honrar a sus padres. Pero preguntémonos ahora qué razones da la Biblia para dar este honor. ¿Qué razones da la Biblia para honrar a los padres? Veamos que, en primer lugar, se dice en Éxodo 20:12, para que nos vaya bien en esta vida. El texto dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Bien? Hay otro texto también, Deuteronomio capítulo 5:16, que dice, honra a tus padres para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien te vaya bien sobre la tierra. Y San Pablo en Efesios 6:2 y 3 dice, honra a tus padres, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como notarás, estos textos indican que la honra y la obediencia a los padres garantizan prosperidad en esta vida y también una buena salud, porque la buena salud te garantiza más años de vida. Según la Torá, que era el compendio de las leyes judías del Pentateuco, se prometía larga vida a aquellos que cuidaban adecuadamente sus padres. La interpretación de esto y también la aplicación es que siendo una tarea que podía tomar mucho tiempo, porque los padres podían ser muy longevos, vivir hasta los 90, 100, 110, 120 años, Dios les prometía a sus hijos extenderle también los años por haber sido fieles en amar a sus padres y honrarlos como debieran. Por lo tanto, había una bendición especial de Dios para los hijos que honraban a sus padres. La obediencia de los hijos a sus padres prudentes y amantes produce en cada uno hábitos positivos que son la mejor garantía absoluta de éxito y de una vida duradera. Cuando los hijos aceptan ese liderazgo de los padres y los obedecen correctamente, el resultado es que van a adquirir estabilidad emocional en sus propias familias. No un ambiente de lucha o de oposición o de guerra, como hay en muchos hogares donde la honra a los padres es algo totalmente ausente, sino más bien cuando hay este honor va a haber armonía, va a haber paz en la familia. Es bajo ese ambiente que los padres pueden enseñar correctamente a sus hijos, pueden explicarles cómo funciona el mundo y aconsejarles en cuanto a los peligros que van a enfrentar más adelante. Es como crear una capa de protección sobre los hijos para los tiempos futuros. Un hijo que no se quiere sujetar a los padres y que no les honra ni les ama adecuadamente, es como que desprecia esa capa. Y cuando ya tiene que enfrentar esos líos, tendrá que aprenderlo por la vía dura, quizás con derramamiento de lágrimas y con mucho dolor. Y ahí se acordarán, ¿por qué no le escuché a mi padre? ¿Por qué no le hice caso a mi madre cuando me advirtieron de estas cosas, siendo yo todavía pequeño o más joven? Los hijos pueden entonces aprender sus limitaciones y llegar a apreciar más esa sabiduría
que viene de parte de los padres. Ellos, por supuesto, no son perfectos. La mayoría ha aprendido de sus errores, ¿no? Y justamente trata de decir a los hijos, no hagas esto, hijo, no hagas esto, hija. No porque ellos lo hayan hecho perfectamente, sino porque saben las consecuencias de no haberlo hecho así. Lastimosamente, muchos hijos no sabemos escuchar bien a los padres cuando quieren corregirnos o quieren orientarnos. También este honor a los padres se debe porque es algo justo para Dios. En Efesios 6:1 dice que es justo para Dios obedecer a los padres. Y al decir que es justo, significa que es algo correcto, significa que es algo razonable. Cuando uno todavía es niño, entiende muy poco de lo que es correcto o incorrecto. Por eso es que de pequeños uno es rebelde, uno resiste la corrección, resiste la disciplina. ¿Por qué? Porque uno no tiene suficiente razonamiento para entender el porqué de las cosas. En algunos casos, aún de adolescente o de joven inclusive, a veces uno no comprende todavía por qué los padres nos piden esto o lo otro. Aunque los hijos no lo crean así o no les parezca, la gran mayoría de los padres los aman. Y lo que quieren es no imponerles limitaciones, sino bien que ellos puedan analizar los pros y los contras de hacer tal o cual cosa. Y poder tratar de comprender más allá de solamente la satisfacción o el placer inmediato. Los hijos que se dan cuenta de esto, entonces van a darse cuenta que los padres tienen razones justas, razonables, adecuadas y que buscan lo mejor para ellos. Cuando esas leyes se obedecen, uno no solamente está obedeciendo a los padres, sino uno que se está poniendo en línea con la palabra de Dios. Y cuando uno justamente se pone en línea con Dios, entonces uno va a poder amar a los padres y a la vez amar a Dios. Porque los padres son la primera referencia de autoridad que tenemos en el mundo. Por lo tanto, un niño muy pequeñito que aprende a obedecer a los padres está preparándose para encontrarse con Dios, con esa autoridad máxima, con esa paternidad perfecta que es Dios, que quiere cobijarnos a todos como sus hijos amados. Pero también, en tercer lugar, no solamente esto alarga la vida y prospera la vida en este mundo, no solamente es justo para Dios, sino también dice la palabra que honrar a los padres es algo agradable para Dios. En Colosenses 3:20, justamente se nos dice que a Dios le agrada la obediencia de los hijos para con sus padres. Cuando las familias trabajan en forma ardua y laboriosa para cumplir con lo que Dios dice y de la manera como Dios lo ha establecido, entonces Dios es agradado en esa familia. ¿Por qué? Porque su propósito divino para cada miembro de la familia se está cumpliendo. Nosotros vivimos no solamente para ser felices, eso es una cosa muy sutil que se ha metido en ese mundo. Lo importante es ser feliz. No, antes que buscar la propia felicidad, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y mientras Adán y Eva buscaban glorificar a Dios, no estaban pensando si ese fruto sería rico o no sería rico. Cuando empezaron a pensar en sí mismos, dejaron de glorificar a Dios. Y eso los desvió del propósito de vida. Así que el propósito de vida del ser humano es darle honra y gloria a Dios. Eso nos va a llevar justamente a tomar sus mandamientos, no como aflicciones que nos aprietan y nos quitan la libertad, sino bien al contrario, como que el cumplimiento de esos mandamientos nos llevan a la verdadera libertad, al verdadero desarrollo de una vida plena. ¿Por qué? Porque estamos poniéndonos de acuerdo con los principios divinos. Y justamente un hijo, una hija que ama a sus padres, que les honra, que les obedece, está poniéndose en línea con Dios, está poniéndose en armonía con Dios. Y entonces, cuando Dios es agradado, cuando Dios es complacido, entonces hay bendición
sobre esa vida. Recuerden ustedes las palabras del mismo Dios cuando el Señor Jesucristo apareció ahí en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Antes de que ocurriera ese evento tan importante, Dios irrumpió desde los cielos. El Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Qué precioso, ¿no? El Padre estaba diciendo: este es el Hijo del cual yo puedo estar orgulloso. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, lo hace para mi gozo, lo hace para complacerme, lo hace para honrarme. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer aquí. Él no vino para ser servido, no vino para hacerse famoso, no vino para realizarse en este mundo, vino para glorificar al Padre. Y por eso le obedeció en todo, aun cuando esa obediencia significó ir a la muerte, y muerte de cruz, para salvarlo a usted, para salvar a mí y a todo el mundo. También el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 29, dice acerca de el Padre: porque el que me envió, conmigo está. Qué certeza del Señor Jesucristo. El Padre lo envió, pero sigue conmigo. ¿Y por qué él podía experimentar que el Padre seguía con él? Porque dice: nunca me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque hago siempre lo que le agrada a él. Hago siempre lo que le agrada a él. Cuando uno hace aquello que es agradable para su Padre, entonces es como sentirse cerca del Padre, ¿no? Sentirse cerca de él. Pensando en este Día de la Madre, por ejemplo, algunos niños y niñas han estado toda la semana haciendo alguna manualidad que le han dicho en el colegio, ¿no? Una florcita, una cajita, o una canastita para poner los dulces, o de repente para poner la aguja, el dedal y los hilos de la mamá. En fin, detallitos que se hacen por el Día de la Madre. Pero ¿qué ha hecho el niño? Mientras estaba preparando eso, allí su manualidad, día lunes, martes, miércoles, hasta el jueves quizás, ¿qué pensaba? No en la nota que le iba a dar la maestra, no en que la maestra debe decir: te pongo una estrellita por esta manualidad que has hecho. Estaba pensando en su mamá. Estaba pensando en agradarla a ella. Esto lo hago con gusto, con esmero, lo pinto bien, lo pego bien, porque es para mi mamá. Y cuando nosotros estamos pensando en hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios, entonces en lugar de sentirlo como una pesada carga, se convierte en un placer, se convierte en una expectativa, porque estoy buscando la sonrisa de Dios en mi vida. Y eso empieza por aprender a buscar la sonrisa de nuestros padres, porque estamos buscando agradarles también a ellos. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo honrar a los padres hoy en día? ¿Cómo en el siglo XXI podemos honrar a los padres? ¿O esto es cosa del pasado solamente? Claro que no. Es cosa del presente también. Y quiero presentarles aquí una especie de decálogo, ¿no? 10 aspectos, en los cuales resumimos lo que podemos hacer para honrar a nuestros padres hoy en día. En primer lugar, me quiero referir al respeto. Un hijo que quiere honrar a sus padres desarrolla respeto para con el papá, desarrolla respeto para con la mamá. No olvidemos que nuestras relaciones futuras van a tener como base este tipo de relación de respeto para con los padres. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también será, ¿no? Tenemos un refrán que dice: respetos guardan respetos, ¿no? Y a veces lo decimos insolentemente. En realidad es un principio. Si nosotros aprendemos a respetar a nuestros padres, nosotros cosecharemos un día respeto de parte de nuestros hijos, respeto de parte de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque Dios sabe premiar ese honor que hacemos a los padres. Si los padres no son merecedores de nuestro respeto, entonces menos vamos a respetar a Dios y menos vamos a guardar la moral y la ética que Él nos pide en su palabra. Por eso es que el mejor cultivo para una vida de relación con Dios es justamente ese aprestamiento que uno empieza en casa, aprendiendo a honrar a padre y madre. No será fácil. Al principio los padres tendrán que poner un poquito de disciplina, ¿no? Para que el hijo aprenda a respetar y aprenda la autoridad. Por eso la palabra dice:
El padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. ¿Para qué? Para que de grande no tenga que derramar lágrimas amargas por no haber aprendido esos principios desde la niñez. En segundo lugar, tenemos que también darle a los padres afecto. Trata a tus papás afectuosamente, querido hermano, querida hermana. Muéstrale amor genuino, amor real. Ahora, el amor es algo que se aprende. No es una excusa decir, bueno, a mí no me enseñaron de niño, mi padre era un padre ausente, mi mamá siempre estaba absorbida por el trabajo. No, eso no es excusa, querido hermano, querida hermana. La palabra de Dios está con nosotros, la Biblia. Y en la santa palabra de Dios se nos muestra cómo es Dios con nosotros. Su amor, su fidelidad, su presencia, su cuidado, su provisión, su consuelo, su exhortación, su corrección. Todo eso es parte del amor de Dios para con nosotros. Y que nosotros tenemos que aprenderlo de parte del Señor. Pero no solamente tenemos esa imagen de amor paterno de parte de Dios, tenemos también esa relación fraternal que existía entre los hermanos en Cristo, entre los amigos y familiares que son mostrados en la Biblia. Por ejemplo, tenemos allí la relación de Abraham y Sara, y también la relación de Isaac para con ellos y de ellos para con Isaac. Como aún siendo un hombre adulto, ellos estaban muy preocupados cuál sería la chica con que él se habría de enamorar y con quien habría de casarse. Cuando pensamos en amistades, vemos a David y Jonatán siendo buenos amigos, buenos amigos. ¿Y dónde cultivaron ellos? Muy probablemente no estamos seguros si Jonatán lo aprendió de Saúl, pero David debe haber aprendido eso de su padre Isaí. En medio de toda esa cantidad de hermanos que eran ellos, esa relación fraterna, esa relación de honrar al papá, pero también el padre preocuparse por los hijos y buscando la unidad entre ellos. David debe haberlo aprendido en casa. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos a los mismos discípulos de Jesucristo. Alrededor de Jesús aprendieron a hacerse amigos entre ellos. Muchos de ellos eran enemigos antes, ¿no? Tenían creencias y convicciones muy diversas, pero alrededor de Jesús aprendieron a armonizarse, aprendieron a preocuparse por las coincidencias y no en las diferencias entre ellos, y sobre todo en los propósitos de Dios para sus vidas. Una señal de los cristianos en el primer siglo fue el tremendo amor y cuidado que tenían los unos para con los otros. Cuentan las tradiciones de la historia de la iglesia que en el tiempo de Nerón, cuando él empezó a perseguir a los cristianos y los encarcelaba o los ponía en los circos romanos para que los gladiadores los traspasaran con sus lanzas y sus espadas, o a veces, peor aún, los juntaban en el circo romano y los amarraban para ponerlos como teas encendidas, quemándolos vivos. Y cuenta la historia que a veces estaban ahí padres con sus hijos, y cuando iban a ser quemados vivos, los padres agarraban a sus hijos y los abrazaban, y algunos decían: cálmate, hijo, dentro de unos momentos veremos al Señor Jesús. En breves momentos veremos al Señor Jesús. Esa unidad permitía ver el amor de los padres para con los hijos y también la confianza de esos tiernos y pequeños hijos que iban a ser quemados por causa de la fe de sus padres, pero también sabiendo que el Señor Jesús estaba detrás de ese velo de la muerte para recibirlo en los cielos. Recuerda, querido amigo y hermano, que un día también tú vas a ser papá, tú vas a ser mamá. Si ahora te toca ser el que muestra afecto, un día Dios te permitirá cosechar ese afecto de parte de tus hijos también. En tercer lugar, hablemos del saludo. Saluda siempre a tu papá, saluda siempre a tu mamá. Y salúdalo con cariño, salúdalo con afecto. Recuérdalo en su fecha de cumpleaños, recuerda sus aniversarios. Y cuando un día estés ya adulto de repente o joven, caminando por las calles con tus amigos del trabajo o de repente a la universidad, y por ahí de repente se cruza tu mamá con su canasta del mercado o tu padre allí también caminando por la calle, detente
y corre hacia él o hacia ella y abrázalo, bésalo. No tengas vergüenza de besar a tu padre o a tu madre en público. Ellos no tenían vergüenza de hacerlo cuando tú eras niño. Y es más, es como una recompensa el saber que tú no te avergüenzas de tus padres, sino que los saludas no importa delante de quién estés. Dale atención, en cuarto lugar. Ten presente sus necesidades. Ese papá, esa mamá, es el que se acordaba de que tú necesitabas tu leche y necesitabas también tus vitaminas. Necesitabas tu cambio de zapatillas porque las que tenías estaban rotas o ya te apretaban los dedos. Ahora que eres mayor, acuérdate de darle sus atenciones. Preocúpate de que él esté bien atendido, que esté confortable. Ayúdale también a distraerse. Ten presente que muchas de las cosas que él pudo disfrutar cuando eran más jóvenes, los renunciaron y las dejaron de lado por darte preferencia a ti. Dar preferencia a tu alimentación, dar preferencia a tus estudios, inclusive muchas veces dar preferencia a tus gustos. Ellos renunciaron a sus gustos por ti. Ahora que son mayores, ahora que quizás son ancianos, busca distraerles. De repente sácalo a pasear una vez que pase esto de la pandemia, o llévalo un día al teatro, o a escuchar esa música antigua que a ti te da sueño, pero a ellos tanto les gusta. Comparte tiempo significativo con ellos. A veces ese es el mejor momento que podemos regalarles. Escúchalos. Deja que te cuenten sus cosas, sus historias antiguas, sus anécdotas. Y no importa si te las cuenta 10 o 20 veces, porque eso les hace felices. Es recordar los momentos importantes en los cuales ellos fueron felices en sus vidas. Aprécialos al escucharles contar sus cosas. Cuando puedas, dale regalos, mímalos, dale presentes, y no solamente en la fecha de sus cumpleaños, engríelos, pasando un día entero con ellos. No olvides, hermano y amigo, que un día ya no los tendrás a tu lado. Preocúpate por su salud. Preocúpate por sus controles médicos. Ahora que de repente son mayores y viven de un sueldo de jubilación que es mucho menos que lo que tú ganas. Preocúpate que tenga sus medicinas. Preocúpate que tenga sus controles. Que te duren tus viejitos. Cuídalos bien. En cuanto al vestido, compre ropa que necesites según la estación. Y no le compres ropas grises y oscuras. Alégralos con ropas de color, con ropas que les alegren la vida, que los hagan sentir jóvenes otra vez. Y finalmente, despídelos con honor. Querramos o no querramos, llegará el día en que nosotros tendremos que acompañar a nuestros padres en su último día antes del gran viaje a la presencia del Señor. No te pierdas el gozo de verlos partir, pero partir en paz. Tú también estarás en paz de haber cuidado y despedido a aquellos que Dios usó para darte la vida, para traerte al mundo y para formarte, para ser una persona que se pueda defender en este mundo. Yo recuerdo que cuando murió mi padre, yo llegué al hospital apenas a minutos de su deceso. Recibí a mi mamá, o mejor dicho, mi mamá y mis hermanas me recibieron en la puerta. Me dijeron, papá ya está con el Señor. Yo pregunté si podía entrar a verlo. Entré al dormitorio. Ya estaba dormido. Pero su cuerpo todavía estaba tibio. Yo me senté en la cama y lo abracé. Por momentos lloré y dije, ¿por qué no me esperaste, papá? Pero después de unos minutos de desahogarme, pude darle gracias a Dios por ese papá con
con tan pocos estudios, trabajó duro por darnos un techo, ropa, educación, y sobre todo el cariño de un padre y el ejemplo de un buen esposo. Hoy, después de 20 años de su partida, yo te digo que todavía lo extraño. Y que anhelo el día que lo abrace, lo pueda abrazar en los cielos. Lo único que a veces quisiera es verlo por un minuto, decirle otra vez, gracias, papá. José, este personaje del Antiguo Testamento, es un modelo de un hombre íntegro, pero también un hombre que supo honrar a su padre, estando en vida. Dice Génesis 47:7, que entonces José hizo entrar a su padre Jacob y solo presentó al faraón. ¿No? José hizo traer a su padre de su tierra hasta la tierra de Egipto. Y una vez que llegó, él lo primero que quiso era presentarlo al rey y decirle al faraón, este es mi padre, este es el hombre que me trajo al mundo. Si no hubiera sido así, yo no te hubiera podido servir como te he servido en estos años. Así que, en parte, tienes que darle gracias a él, que yo existe. Dice el versículo 11, que José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y también a sus hermanos. Buscó darle comodidad, buscó darle un lugar bonito para vivir, donde pueda sentirse acogido, cómodo. Y dice más el versículo 12, y José proveyó alimento para su padre, así como también para sus hermanos. José supo ser un buen hijo, honrando a su padre Jacob hasta el final de sus días. Incluso dispuso que su padre fuera enterrado en la misma tumba que sus abuelos y sus bisabuelos, porque así su padre se lo había pedido. Para ir terminando, estamos en la pandemia. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero no por eso vas a descuidar el poder hacer contacto con tu mamá el día de hoy, o con tu papá en el día del padre o el día de su cumpleaños, o cuantas veces sea posible. Organízate bien. Si has aprendido a usar los medios virtuales para el trabajo a distancia o para compromisos, ¿cuánto más? Hazlo para con tu papá y tu mamá. Y si no saben usar esas herramientas, preocúpate por enseñarles, a fin de que puedas comunicarte con ellos periódicamente. Y si ya no tenemos a nuestros padres con nosotros, entonces te sugiero lo siguiente. Agarra una hoja de papel y escribe una carta diciéndole gracias mamá, gracias papá, porque esto aprendí de ti. Y empieza a enumerar algunas de las principales cosas que tú has aprendido de parte de ellos. Y un día, cuando puedas hacerlo, júntate con tus hijos y léeles esa carta. Será una manera de honrarles a tus padres delante de tus hijos por las cosas que aprendiste de ellos. Y déjame decirte algo, tú cosecharás un día eso también para ti. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos para una palabra de oración y le damos gracias a Dios por nuestros padres? Cierra tus ojos y diles, Señor, gracias por papá, gracias por mamá. Si todavía los tienes contigo, dale gracias porque todavía los tienes. No pierdas tiempo. Si ya no están contigo, dale gracias por lo que has recibido una herencia de ellos. Y trata de invertir en tus hijos lo mejor que puedas. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por
tu enseñanza, en tu palabra. Gracias por no haber dejado de lado el exhortarnos, honrar a nuestros padres, porque ellos fueron la primera figura que nos acercó a ti. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido de ellos y recibido de ellos. Queremos, Señor, si es que los tenemos vivos, poder honrarles como es debido, antes que llegue el día en que ya no los tengamos con nosotros. Gracias, Señor, por esa posibilidad. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a no perder el tiempo. Mientras todavía seguimos orando, quiero dirigirme a ti, amigo, amiga, que nos estás acompañando esta mañana. Yo no sé si tienes a tus padres vivos todavía o ya partieron, pero creo en mi corazón que este mensaje que ha llegado a ti, te ha hablado a ti. Y déjame decirte que no hemos sido ni Marlene ni yo, ha sido Dios el que te ha estado hablando, porque es su palabra la que hemos compartido. Y quiero decirte lo siguiente: si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón como tu salvador personal, va a ser muy difícil que tú sigas este principio y otros muchos que la palabra enseña. Principios que son para nuestro bien y no para nuestro mal. Por eso te invito que tú recibas a Cristo en tu corazón como el Salvador de tu vida. Entrégale tu vida a Dios para que Él empiece a dirigirte de ahora en adelante, a corregir y enmendar muchas cosas que nunca debiste hacer y más bien asumir cosas que has dejado de lado. Entre ellas, honra a tus padres. Y también deja que Dios empiece a hacer la gran transformación de tu vida en un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor padre, una mejor madre también. Si quieres, haz esta oración que yo voy a hacer como si fuera tuya. Repítela en tu corazón, pero dirigiéndote a Dios. Y hazlo con toda sinceridad. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por este mensaje, a través del cual tú me recuerdas mi deber para con mis padres, pero también mi deber para contigo. Quiero que tú seas realmente mi Padre Celestial. Y por eso quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero aceptar que Él vino a este mundo a morir por mis pecados en esa cruz, a fin de poder darme el perdón de mis pecados y la oportunidad de empezar una nueva vida. Haz por favor, Señor, aquello que yo solo no he podido ni podré hacer jamás. Transformar mi vida en una vida nueva, una vida construida por ti. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Perdóname mis pecados. Borra mis rebeliones. Acéptame como hijo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración juntamente conmigo, yo te invito a que ahí en la caja de comentarios de Facebook tú pongas la frase: yo hice la oración. Yo hice la oración. Y si nosotros lo notamos, uno de nosotros se va a contactar contigo para poder darte un obsequio basado en la palabra de Dios y también orientarte de cómo crecer en esta nueva vida con Cristo Jesús. Nuestro mejor deseo es que esa experiencia con Dios no quede tan solo como un incidente de un día, sino como una experiencia para toda tu vida. Que Dios te bendiga.